Me creyeron débil cuando, a 3 días de la boda, me impusieron un acuerdo prenupcial entre sonrisas altivas. No contaban con que yo guardaba 9 millones de dólares, un abogado leal y un plan quirúrgico para hacerles tragar su arrogancia. Me llamo Olivia Martínez, tengo 28 años y estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, Daniel Russo. Todo parecía perfecto hasta que su adinerada familia me sorprendió con aquel documento acompañado de un ultimátum: firmarlo o cancelar la boda. Lo que jamás imaginaron es que, detrás de mi apariencia sencilla, yo ocultaba no solo una fortuna, sino también una empresa tecnológica en expansión y la firme determinación de no dejarme pisotear. Aquellos gestos soberbios estaban a punto de chocar con lo único que realmente respetaban: el dinero. Crecí en un barrio de clase media en Chicago, donde mis padres, ambos profesores de secundaria, me enseñaron el valor del esfuerzo y la educación. No nos faltaba nada esencial, pero tampoco vivíamos rodeados de lujos. Cada dólar de mi matrícula universitaria lo gané con becas fruto de desvelos, calificaciones impecables y una disciplina férrea. Me gradué con honores en ciencias de la computación en Northwestern y entré al mundo tecnológico decidida a forjarme un futuro por mérito propio. Mi abuelo fue siempre mi mayor apoyo. Cuando falleció en mi último año de universidad, descubrí que detrás de su vida austera había ocultado inversiones inteligentes durante décadas. Aquella herencia, valuada en 7 millones de dólares, pasó a mis manos. La mayoría la invertí, y una pequeña parte la utilicé para fundar mi propia startup, especializada en software educativo. Para cuando cumplí 26 años, mi empresa había sumado otros 2 millones a mi patrimonio. Sin embargo, nadie lo hubiera sospechado al verme. Vivía en un apartamento discreto, conducía un coche práctico y vestía con elegancia sin ostentación. Mi riqueza era un asunto privado, conocido únicamente por mis padres, mi mejor amiga Samantha Rivera y mis asesores financieros. Conocí a Daniel en una gala benéfica destinada a recaudar fondos para programas educativos de niños de bajos recursos. Mi compañía había donado software y yo asistía en representación. Daniel estaba allí porque los rusos siempre acudían a los grandes eventos sociales. Me llamó la atención de inmediato, no solo por su porte y su mirada cálida, sino porque, a diferencia de otros herederos presentes, mostraba un interés genuino por la causa. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo, pasando de la desigualdad educativa a senderismo, hasta terminar hablando de nuestra pasión compartida por la comida tailandesa picante. Cuando me pidió mi número, no dudé en dárselo, aun sabiendo perfectamente quién era su familia. Los Russo eran una de las dinastías más antiguas de Chicago, con raíces que se remontaban a los primeros barones madereros. Su firma, Russo & Associates, representaba a la mitad de los grandes corporativos del Medio Oeste. Nuestra primera cita fue un picnic en Millennium Park. Daniel llevó bocadillos preparados por él mismo y me confesó que había buscado información sobre mi empresa en Internet, quedando impresionado con mi trabajo. Ese gesto lo definía: detallista, pero sincero. Desde entonces fuimos inseparables: caminatas los fines de semana, experimentos culinarios que terminaban en desastres, debates apasionados que a veces se extendían hasta el amanecer y una conexión física tan intensa que hacía que todo lo demás desapareciera. Él nunca presumía de su riqueza y yo jamás le revelé la mía. Parecía irrelevante frente a lo que estábamos construyendo. Daniel admiraba mi pasión y mi independencia, y yo valoraba que, pese a su crianza privilegiada, hubiera desarrollado un sentido de justicia y equidad que guiaba su práctica legal. 6 meses después, me llevó a conocer a sus padres. El residencial de los Russo en Lake Forest era imponente, jardines perfectamente cuidados y una mansión tan amplia que podría haber albergado varias familias. Anthony y Verónica Russo fueron cordiales, pero sus miradas evaluadoras lo decían todo. Ella, en especial, hacía preguntas con aparente inocencia, aunque cada una buscaba medir mis orígenes. Northwestern es una buena universidad, comentó en la cena, con un tono calculado. ¿Encontraste el programa de becas adecuado? Ah, y tus padres son profesores, ¿verdad? ¡Qué admirable! Una profesión necesaria, aunque supongo que económicamente debe ser un reto. Daniel parecía no darse cuenta de esas indirectas, o prefería ignorarlas. Era el menor de 3 hermanos y sabía cómo manejar a su madre con soltura. Su padre, en cambio, fue más directo, limitándose a hablar con Daniel sobre personas y temas que me dejaban fuera de la conversación. Aún así, yo estaba enamorada, y nada de aquello lograba opacar la felicidad que él me daba. Cuando, en nuestro segundo aniversario, me pidió matrimonio durante un crucero al atardecer en el lago Michigan, acepté sin pensarlo. El anillo había sido de su abuela, un elegante esmeralda que parecía hecho para mí. La planeación de la boda comenzó como un sueño, pero pronto se convirtió en un campo de batalla. Verónica tenía una opinión sobre cada detalle: la iglesia, las flores, la lista de invitados. Aunque nunca mencionaba directamente el dinero, se notaba su convicción de que los Russo financiarían todo, ya que según ellos yo no podría costear algo digno de su hijo. Yo preferí no desmentirlos. Tenía mis razones para mantener en secreto mi situación financiera, y mi orgullo me impedía entrar en un juego de ostentación. Daniel intentaba mediar. A veces defendía mis decisiones, otras me pedía suavemente que cediera. Y la verdad es que, en la mayoría de las ocasiones, lo hacía. No porque no me importara,
sino porque lo esencial era que me casaría con el hombre que amaba. Cuando Verónica exigió incluir a 50 de sus amigos en la lista de invitados, acepté. Cuando despreció mi elección de pastel y eligió un monstruo de 7 pisos de una pastelería exclusiva, también lo dejé pasar. Lo único en lo que me mantuve firme fue en el vestido, un diseño moderno y elegante que me hacía sentir segura y hermosa. Pero incluso entonces, ella insinuó que lo había escogido por ser económico y no porque realmente me favoreciera. A medida que se acercaba la boda, empecé a sentirme como una invitada en mi propio compromiso. Sin embargo, me consolaba pensar que, una vez casados, Daniel y yo construiríamos una vida lejos de la influencia constante de su familia. Habíamos acordado que, una vez casados, viviríamos en el departamento que escogimos juntos en el centro, cerca de nuestros trabajos, y no en el exclusivo vecindario de la familia Russo como había sugerido su madre. 3 días antes de la boda, todo parecía estar finalmente bajo control, el lugar estaba preparado, las flores seleccionadas, el servicio de catering confirmado y el fotógrafo ya tenía todos los detalles finales. Esa mañana recibí una llamada inesperada de Verónica Russo, quien me invitaba a tomar el té con ella esa misma tarde. Me explicó que Daniel estaría en reuniones todo el día y pensó que sería una buena oportunidad para que pasáramos un tiempo a solas antes de que comenzaran las celebraciones. En ese momento lo interpreté como un gesto amable, aunque ahora entiendo que detrás de aquella voz cargada de dulzura se escondía una intención muy distinta. Yo, agotada por la falta de sueño y el estrés de la boda, no vi venir lo que en realidad estaba ocurriendo, una trampa cuidadosamente preparada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también la solidez de mi relación con Daniel y con los Russo. La mansión de la familia se veía aún más imponente bajo la luz clara de ese miércoles. La fachada de piedra relucía impecable y la entrada circular estaba tan bien cuidada que ni una piedra estaba fuera de lugar. Aparqué mi modesto Audi frente a la casa y me llamó la atención encontrar el Mercedes de Anthony Russo estacionado también allí. Verónica no había mencionado que él estaría presente. Fue Carmen, la ama de llaves, quien abrió la puerta con su habitual sonrisa reservada y me condujo hasta el salón formal, en vez del invernadero donde normalmente Verónica recibía. Esa fue otra señal de alerta que pasé por alto. Al entrar, los encontré a ambos ya sentados, vestidos más para una reunión de negocios que para un encuentro familiar. Verónica llevaba un elegante traje azul marino que seguramente valía más que la renta mensual de mucha gente, mientras que Anthony lucía uno de sus característicos trajes grises oscuros, con gemelos que llevaban el escudo de los Russo. Olivia, querida, gracias por venir con tan poca antelación, me dijo Verónica, sonriendo, aunque sus ojos permanecían fríos. Me señaló un asiento frente a ellos. El té servido en la mesa permanecía intacto. No tardaron en ir al grano. Fue Anthony quien inició. Hay algunos asuntos importantes que conviene resolver antes de la boda. Asuntos de negocios, que garantizan tranquilidad después. Verónica asintió con solemnidad. Un matrimonio exitoso necesita una base sólida, con expectativas claras y acuerdos bien establecidos. Sentí un nudo en el estómago. Ya empezaba a intuir hacia dónde se dirigía aquella conversación. Anthony abrió una carpeta de cuero que tenía a su lado y me deslizó un documento encuadernado en azul. Aquí tienes un acuerdo prenupcial estándar preparado por nuestro abogado. Protege el patrimonio de la familia y establece lo que ocurriría en caso de que el matrimonio con Daniel no funcionara. Me quedé inmóvil unos segundos. Es la primera vez que escucho algo sobre un acuerdo prenupcial, respondí con cautela. Daniel y yo nunca lo hemos discutido. Verónica intervino con voz suave, pero firme. Él comprende la necesidad. La familia Russo posee bienes considerables que han sido preservados por generaciones. Esto es solo una formalidad. Me costaba creerlo. Sabía que el hermano mayor de Daniel se había casado con una mujer de una poderosa familia bancaria, y su hermana con el hijo de un senador con un amplio fideicomiso. No parecía que a ellos les hubieran impuesto semejante condición. Tomé el documento y comencé a leer. Como empresaria tecnológica, estaba acostumbrada a los contratos y enseguida noté que aquel acuerdo no tenía nada de equilibrado. Básicamente, establecía que, en caso de divorcio, yo me quedaría sin nada, sin importar los años de matrimonio ni mis aportes a la vida en común. Incluso estipulaba que cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio permanecería bajo nombre de Daniel, y había cláusulas relacionadas con propiedad intelectual que podían afectar directamente a mi negocio. Esto parece muy unilateral, dije, conteniendo mi molestia. Anthony hizo un gesto desdeñoso. Es un lenguaje estándar para proteger una herencia familiar. Debes entender que los activos de los Russo representan más que dinero, son un legado. ¿Y qué hay de mis activos?, pregunté. ¿De mi empresa, de mi propiedad intelectual? Verónica soltó una risa ligera, cargada de desdén. Tu emprendimiento de software educativo es encantador, querida, pero estamos hablando de una escala completamente distinta. Aquella condescendencia me hirió, aunque no lo dejé ver. Para ellos, yo no era más que alguien de origen modesto que debía sentirse agradecida de entrar en su círculo. Anthony se inclinó hacia adelante con falsa generosidad. Si lo deseas, podemos añadir una cláusula sobre tu compañía. Aunque, siendo realistas, en caso de divorcio,
Daniel probablemente sería generoso sin que ningún papel lo obligara. Siempre ha tenido debilidad por ayudar a los desfavorecidos. Respiré hondo para contener el enojo. ¿Cuándo esperan que se firme esto? Hoy mismo sería lo ideal, contestó Verónica, sacando una pluma Montblanc de su chaqueta. La boda es en 3 días y preferimos tenerlo resuelto cuanto antes. Dejé el documento sobre la mesa con cuidado. Necesito que mi propio abogado lo revise primero. Anthony arqueó una ceja. ¿Es realmente necesario? Nuestro abogado es de los mejores en Chicago. De los mejores para los intereses de los rusos, sin duda, respondí. Pero ustedes mismos acaban de dejar claro que nuestros intereses no son los mismos. Por primera vez, la expresión impecable de Verónica mostró un destello de fastidio. Olivia, esto es algo común. Todos firman este tipo de acuerdos hoy en día. Entonces no tendrán inconveniente en darme 24 horas para que un profesional lo analice, repliqué con calma. Los dos intercambiaron una mirada, y Anthony habló con tono inflexible. Me temo que debemos insistir en que esto se resuelva hoy. Con la boda tan próxima, dejarlo pendiente solo generaría complicaciones. Los miré fijamente. ¿Me están diciendo que la boda depende de que yo firme esto hoy, sin asesoría legal? La sonrisa de Verónica volvió, gélida como el invierno en Chicago. Lo que decimos es que la familia Russo tiene expectativas innegociables para quien desee formar parte de ella. Daniel lo entiende. Si realmente lo amas, también lo entenderás. Anthony remató sin rodeos. Firmarlo o no habrá boda. Esa es la realidad. Hemos invertido demasiado en este evento, pero no dudaremos en cancelarlo si es necesario para proteger lo que es nuestro. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e hiriente, como un muro entre ellos y yo. Miré el rostro imperturbable de Anthony Russo y la expresión soberbia de Verónica Russo. Ambos estaban convencidos de tener todo el poder en esa situación. En su mente, yo no era más que una desconocida, obligada a elegir entre firmar un contrato injusto o perder al hombre que amaba, quedando en ridículo con una boda cancelada. Estaban seguros de que me quebraría en ese instante. Me levanté con el acuerdo prenupcial en las manos. Necesito hablar de esto con Daniel, dije con firmeza. Daniel ya entiende nuestra posición, respondió Verónica, con desdén. Tal vez dudaba en mencionártelo directamente, pero sabe lo que significan las obligaciones familiares. Aquellas palabras dolieron más que todo lo demás. La idea de que Daniel supiera de esta emboscada y lo permitiera me oprimió el pecho. De todos modos, contesté, apretando el documento con más fuerza de la necesaria, debo hablar con él antes de tomar una decisión. Anthony también se puso de pie, abrochando su saco en un gesto automático. Tienes hasta mañana a las 9 en punto, Olivia. Esperamos tu firma, o tu decisión de cancelar la boda. Esperamos que seas sensata, añadió Verónica, sin molestarse en levantarse de su asiento. Daniel te aprecia de verdad. Sería una lástima lastimarlo por una simple formalidad que protege a todos. Asentí rígidamente y salí con el prenup bajo el brazo, que pesaba como plomo. Cuando crucé la puerta, escuché la voz de Verónica filtrarse desde la ventana abierta del salón. Ella firmará. ¿Dónde más podría encontrar a alguien como Daniel? Seguramente no en los círculos de universidad pública de sus padres. La risa grave de Anthony fue el último golpe. Me subí al coche, dejé el documento en el asiento del acompañante y manejé más allá de los portones ornamentados de la mansión de los Russo antes de que las lágrimas me desbordaran. El camino de regreso fue un borrón. Lloraba sin parar mientras las calles elegantes de Chicago se transformaban en los barrios conocidos del centro. Tuve que detenerme 2 veces porque no podía ver el camino entre las lágrimas. El teléfono sonó 4 veces. El nombre de Daniel aparecía en la pantalla, pero dejé que las llamadas fueran al buzón. Necesitaba asimilar lo que había ocurrido antes de hablar con él. En un semáforo en rojo, los recuerdos me golpearon como escenas de una película en la que había actuado sin darme cuenta. Verónica criticando mi coche práctico la primera vez que lo llevé a su casa. Anthony cuestionando mi modelo de negocio y descartando la tecnología educativa como un mercado sin futuro. La cena de Navidad en la que el hermano de Daniel insinuó que mi empresa era un simple pasatiempo que probablemente abandonaría tras casarme. Yo había decidido ignorar o justificar cada uno de esos momentos, creyendo que eran incidentes aislados. Ahora los veía como parte de un patrón, una constante subestimación hacia mí, solo porque no tenía su apellido ni sus recursos. Cuando al fin llegué a mi apartamento, llamé a la única persona que sabía que me comprendería. La voz de Samantha Rivera estalló con indignación al otro lado de la línea. ¿3 días antes de la boda? Eso no es solo de mal gusto, Olivia. Es pura manipulación. Samantha, mi excompañera de cuarto en la universidad y mi amiga más cercana, sabía absolutamente todo de mí, incluso mi verdadera situación financiera. Por eso le indignaba aún más la actitud de los Russo. Lo peor es que parece que Daniel ya lo sabía, murmuré, acurrucada en el sofá con el teléfono pegado al oído. Simplemente no tuvo el valor de decírmelo él mismo. No puedes estar segura, me advirtió. Tal vez sus padres lo inventaron. De cualquier modo,
no habla bien de él, repliqué. O lo sabía y me dejó a merced de ellos, o tiene tan poco control que pueden amenazar con cancelar su boda sin siquiera informarle. Hubo un silencio breve. ¿Y qué vas a hacer con el prenup? ¿Ya lo leíste todo? Lo suficiente como para saber que es completamente unilateral. Incluso hay cláusulas que podrían afectar los derechos de propiedad intelectual de mi software. ¿En serio? Eso es inadmisible, exclamó Samantha, reflejando mi indignación. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Llama a Harold Stein mañana a primera hora. Harold había sido el abogado de mi abuelo y seguía manejando mis asuntos legales. Astuto, experimentado y, lo más importante, leal a mis intereses. Lo haré, lo prometo. Pero antes necesito hablar con Daniel. Quiero escuchar de su boca en qué lugar está parado. Tras colgar con Samantha, reuní el valor para devolverle la llamada a Daniel. Contestó en el primer timbrazo. Olivia, gracias a Dios. Mamá dijo que te fuiste molesta. ¿Qué pasó? Su tono preocupado casi me hizo titubear, pero el recuerdo de la sonrisa arrogante de Verónica me devolvió la fuerza. Lo que pasó, respondí con cuidado, es que tus padres me acorralaron con un acuerdo prenupcial y me dijeron que si no lo firmo antes de mañana por la mañana, la boda se cancela. También insinuaron que tú estabas al tanto de todo esto. El silencio en la línea fue más doloroso que cualquier palabra. Daniel, lo apremié. No sabía que iban a abordarte de esa forma, contestó al fin, con voz tensa. Yo les dije que lo hablaría contigo. Entonces, si sabías del prenup, dije, sintiendo como mi corazón se hundía. En mi familia todos los matrimonios han tenido un acuerdo así durante generaciones. Es lo normal. ¿Y no pensaste en mencionarlo antes de que tus padres me emboscaran 3 días antes de la boda? Suspiró pesadamente. Iba a hablarlo contigo, pero lo fui postergando porque sabía que te molestaría. Y con el estrés de la boda. Así que preferiste que fueran tus padres quienes lo manejaran, como si yo fuera un problema que había que resolver. Eso no es justo, replicó. Solo intentaba protegerte. ¿Protegerme? Me reí con amargura. ¿Dejando que tu familia me lanzara un ultimátum y metiera cláusulas que ponen en riesgo mi empresa? No podía aceptar que lo llamara protección. Para mí, lo que Daniel estaba haciendo era cobardía. Estás exagerando, respondió él, con ese tono condescendiente que solía usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Todo el mundo lo firma hoy en día. ¿De verdad lo leíste? Lo desafié. Hubo un silencio revelador. No en detalle, admitió al final. Mi padre dijo que era el formato familiar de siempre. Ese mismo formato familiar significaba que, si llegábamos a divorciarnos, yo me iría con las manos vacías sin importar lo que aportara a nuestro matrimonio o el tiempo que estuviéramos juntos. Además, podía incluso otorgarle a la familia ruso derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada por mi empresa. Eso no puede ser cierto, balbuceó Daniel, aunque en su voz ya se filtraba la duda. Papá nunca haría algo así. Léelo tú mismo, le sugerí. Sección 4, párrafo 3. Escuché papeles moverse al otro lado de la línea, seguramente mientras buscaba el documento. Después de unos segundos, habló de nuevo, esta vez con un tono inquieto. Necesito revisarlo con más calma. Algunas de estas cláusulas son más agresivas de lo que esperaba. Tus padres me dieron hasta mañana a las 9 de la mañana para firmarlo o cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu posición respecto a ese ultimátum? Ellos no debieron hacerlo, contestó enseguida. Por supuesto que la boda no depende de eso. Lo resolveremos. ¿De verdad? Porque tu madre fue muy clara. Este contrato es una condición innegociable para casarme con la familia ruso. Mi madre puede ser intensa, pero no toma estas decisiones sola. Nosotros decidimos, aseguró. Quise creerle, pero la desconfianza ya se había instalado en mí. Entonces llámalos ahora mismo, le exigí. Diles que ese ultimátum queda descartado y que hablaremos de esto después de la boda. Olivia, sé razonable. No podemos simplemente desecharlo. Un acuerdo prenupcial tiene sentido dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Lo presioné. El hecho de que mi familia tiene dinero y tú, aparentemente, no, es más complicado que eso, titubeó. Complicado por los fideicomisos, los negocios familiares y las cosas que son demasiado complejas para que la hija de una maestra lo entienda. Le reproché, repitiendo el tono condescendiente que tantas veces había escuchado en la voz de Verónica. Eso no fue lo que quise decir y lo sabes, se defendió Daniel, visiblemente frustrado. ¿Por qué lo vuelves tan difícil? Solo es un papel que espero nunca tengamos que usar. Si es solo un papel, ¿por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda por él? No tuvo respuesta. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Y tú también debes decidir de qué lado estás, Daniel, con tus padres o conmigo. No es una elección justa, protestó. Te amo, pero ellos son mi familia. ¿Y qué se supone que debo ser yo en 3 días? Susurré. La pregunta quedó flotando sin respuesta. Te llamaré mañana, concluí, colgando antes de que pudiera contestar. El silencio de mi apartamento se volvió ensordecedor. Sostenía el teléfono con las lágrimas a punto de salir. Entonces mis ojos se posaron en el contrato prenupcial sobre la mesa del café, y algo dentro de mí cambió. La tristeza dio paso a una determinación férrea. Si los rusos querían reducir todo a dinero y poder,
aprenderían que yo también tenía ambos. Abrí mi computadora portátil y revisé mi portafolio financiero. La herencia de mi abuelo, invertida con prudencia, había crecido hasta los 7,5 millones de dólares. Mi empresa, EduTech Solutions, había sido valorada recientemente en 1,5 millones durante la última ronda de inversión. En total, mi patrimonio rondaba los 9 millones. Quizás no fuera una fortuna comparable con la de los Russo, pero lo suficientemente significativa para alterar la dinámica por completo. Durante 3 años había mantenido en reserva mis finanzas, no por vergüenza, sino porque deseaba que me amaran por quien era, no por lo que poseía. Había visto cómo los amigos y conocidos de Daniel lo trataban distinto solo por su apellido y su riqueza, y jamás quise ese tipo de atención superficial. Además, en el mundo tecnológico, pasar desapercibida siempre había sido una ventaja estratégica. Pero ahora, ante la amenaza de firmar un contrato injusto o perder al hombre que amaba, entendí que mi silencio les había permitido inventar una versión de mí completamente falsa. Para ellos yo era una cazafortunas, cuando en realidad era una empresaria consolidada, dispuesta a compartir mi vida con su hijo en igualdad de condiciones. Esa claridad despertó en mí un plan: no permitiría que me intimidaran. No firmaría su contrato unilateral, pero tampoco renunciaría a Daniel sin luchar. Le escribí de inmediato a Harold Stein: reunión urgente mañana a las 7 de la mañana, tema prenupcial, boda en 3 días. Explico en persona. La respuesta llegó rápido: nos vemos en tu oficina a las 7 en punto. Llevaré toda la documentación. Esa noche apenas dormí, atrapada entre la ira, el dolor, la incertidumbre y la determinación. Al amanecer, lo único que tenía claro era que ya no podía seguir ocultando mi éxito. La familia Russo me había forzado a enfrentar esto, y ahora deberían lidiar con la verdadera Olivia Martínez, no con la supuesta hija de maestra que creyeron manipular. A las 6:04 de la mañana ya estaba en mi oficina del centro, repasando el contrato línea por línea y tomando notas. Me había vestido de manera estratégica, un traje gris oscuro perfectamente entallado que transmitía seguridad y autoridad. Mi cabello recogido en una coleta impecable y los pendientes de perlas que mi abuelo me regaló en mi graduación universitaria completaban el conjunto, recordándome de dónde venía y los valores que me habían llevado hasta ahí. Puntual, a las 7 en punto, Harold entró en la sala de juntas. Como siempre, impecable en su traje a medida, el cabello plateado peinado con precisión y su maletín de cuero desgastado, testigo de décadas de batallas legales. A sus 72 años seguía siendo uno de los abogados más brillantes y temidos de Chicago, con la reputación de combinar una efectividad implacable con una ética intachable. Buenos días, Olivia, me saludó, colocando su maletín sobre la mesa. Cuando recibí el mensaje de Harold Stein pidiéndome que le llevara el documento, no dudé en acudir a su oficina de inmediato. Apenas 3 días antes de mi boda, los padres de Daniel Russo me habían sorprendido con un acuerdo prenupcial y una amenaza directa: debía firmarlo antes de las 9 de la mañana o la ceremonia se cancelaba. Mientras le entregaba el documento, le expliqué: nunca se mencionó nada de un acuerdo prenupcial en las conversaciones previas sobre la boda, porque simplemente no existía hasta ayer. Las pobladas cejas de Harold se alzaron al escucharme. Eso es, cuanto menos, un momento bastante poco ortodoxo para presentarlo, murmuró, mientras se ajustaba las gafas de lectura. Le pedí que se enfocara especialmente en la sección 4, sobre propiedad intelectual, y en la sección 6, relativa a la división de bienes. Lo observé en silencio durante 15 minutos mientras analizaba cada cláusula con expresión cada vez más seria. Finalmente, retiró las gafas, dejó el documento sobre su escritorio y me miró con severidad. En 45 años de práctica, este es uno de los acuerdos prenupciales más desiguales que he visto, y he revisado algunos verdaderamente abusivos, sobre todo entre familias con mucho dinero. Me atreví a preguntar: ¿puede pelearlo? Una sonrisa lenta y calculada apareció en su rostro, la misma que seguramente había intimidado a infinidad de abogados en tribunales. No solo lo pelearé, dijo con firmeza, lo destrozaré y redactaré uno nuevo que realmente proteja tus intereses. Abrió su maletín y sacó un bloc de notas. Debemos dejar clara tu posición. Tu patrimonio actual asciende aproximadamente a 9 millones de dólares, ¿correcto? Asentí. Sí, y los Russo no saben nada de esto. Completamente a oscuras, confirmé. Siempre he sido reservada con mi situación económica. Solo mis padres, Samantha Rivera y usted conocen el total de mis bienes. Harold dejó escapar una carcajada grave, genuinamente divertida. Esto será una revelación muy interesante para ellos. Ahora dime, ¿quieres salvar esta relación o prefieres rechazar sus términos y dejar que las consecuencias caigan donde deban? Me quedé en silencio unos segundos. A pesar de todo, yo amaba a Daniel. Mi problema no era con él, sino con el intento de su familia por imponer un juego de poder. Quiero salvar la relación, respondí al fin,
pero solo si Daniel está dispuesto a apoyarme como verdadero compañero y si su familia entiende que entro en este matrimonio como una igual, no como alguien a quien hacen un favor por aceptarla. Muy bien, asintió Harold. Entonces elaboraremos una contrapropuesta justa, un acuerdo que equilibre la protección de ambas partes. Durante 2 horas trabajamos codo a codo en un nuevo documento. Incluimos cláusulas para resguardar mis bienes, establecimos condiciones equitativas para la división de propiedades en caso de divorcio, y lo más importante, aseguramos una defensa férrea para mi propiedad intelectual y mis negocios. Cuando terminamos, Harold me habló sobre la estrategia de presentación. El momento y el lugar serán cruciales. ¿Dónde y cuándo deseas presentar este contraataque? Pensé un instante. Primero necesito hablar en privado con Daniel. Si eso sale bien, después lo enfrentaremos juntos a sus padres. Sugiero un sitio neutral para esa reunión familiar, me aconsejó. Lo bastante público para evitar reacciones extremas, pero con privacidad para discutir con calma. El comedor privado de The Plaza Soak Room, decidí, es un lugar lo suficientemente elegante para los rusos, pero no les pertenece, así que no podrán manipular el ambiente a su favor. Excelente elección, aprobó Harold. Abrí una carpeta en mi escritorio y le mostré mi portafolio financiero, estados de cuenta, inversiones y la última evaluación de mi empresa, todo actualizado el mes pasado. Harold revisó cada hoja con satisfacción. Esto dejará claro tu poder de negociación. Ahora hablemos de cómo abordar a Daniel. Pasamos otra hora afinando mi estrategia. Cuando Harold se marchó, cerca de la 1:30, me sentía preparada y segura. Tenía un plan sólido, un acuerdo justo y, sobre todo, la determinación de defenderme y proteger mi relación. Al despedirlo, llamé a Samantha Rivera para ponerla al tanto. Tras escucharme, me preguntó con incredulidad: ¿de verdad vas a revelar tu situación financiera después de haberla guardado tanto tiempo en secreto? No veo otra opción, le contesté. No, si quiero un matrimonio basado en la verdad y en la igualdad. ¿Y si Daniel se enfada porque no se lo contaste antes? Insistió. Ya había pensado mucho en eso. Tendremos que superarlo juntos. Pero si no logra comprender que quería ser amada por lo que soy y no por lo que poseo, entonces quizá no somos tan compatibles como pensé. Tienes razón, admitió ella. Aún así, para mí estás manejando todo esto con una serenidad increíble. Yo ya le habría dicho a Verónica Russo dónde podía meterse ese acuerdo. Su comentario me arrancó una carcajada, liberando parte de la tensión que me oprimía. El día aún no termina. Puede que llegue a ese punto. Colgué y envié un mensaje a Daniel. Tenemos que hablar. Encuéntrame en Carlucci's a la 1. Solo los dos. Su respuesta llegó casi de inmediato. Allí estaré. Te amo. Esas 3 palabras despertaron en mí una nueva oleada de emoción. Pese a todo lo ocurrido, quería creer que eran sinceras. La duda era si el amor bastaría para soportar la tormenta que se avecinaba. Decidí prepararme no solo mentalmente, sino también físicamente. Fui al salón de belleza de mi edificio y me hice un peinado que dejaba mi cabello pulido y elegante. Luego retoqué mi maquillaje, buscando un aspecto firme y seguro, pero sin llegar a intimidar. Estaba lista para lo que viniera. Los pendientes de perlas siempre habían sido un talismán para mí, un lazo que me unía a mis raíces y a mi abuelo, ese hombre que jamás dejó de confiar en mí. Aquella tarde, cuando salí a encontrarme con Daniel, me sentía como una guerrera que iba directo a una batalla, armada con la verdad, con principios firmes y con 9 millones de razones que demostraban lo mucho que la familia Russo me había subestimado. Elegimos reunirnos en Carlucci, un restaurante italiano de categoría, donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Ese lugar no era una elección al azar, representaba un espacio cargado de recuerdos felices y me parecía el escenario adecuado para afrontar una conversación tan trascendental. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa en un rincón apartado. El maitre, que ya nos conocía como clientes frecuentes, me condujo hacia una mesa discreta, lejos del bullicio. Era el lugar perfecto para una charla que prometía ser intensa. Daniel apareció puntualmente a la 1. Su aspecto revelaba el desgaste de los últimos días. El traje, habitualmente impecable, estaba algo arrugado, la corbata, torcida, y sus ojos, rodeados de ojeras, delataban el poco descanso. Cuando me vio, la tensión en su rostro cedió y dejó escapar un suspiro de alivio. Olivia, dijo, sentándose frente a mí. Gracias por venir. He estado angustiado desde nuestra llamada de anoche. Lo observé con detenimiento, buscando señales del hombre del que me había enamorado y no solo del heredero de los Russo, aquel que había permitido que sus padres me tendieran una emboscada. Casi no vengo, confesé. Tus padres me colocaron en una situación imposible. Él extendió la mano hacia la mía con gesto arrepentido. Lo sé, y lo lamento profundamente. Anoche hablé con ellos después de nuestra llamada, pero no salió bien. Mis ojos se clavaron en él. ¿Qué ocurrió? Les dejé claro que su ultimátum era inaceptable y que, si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo, no ellos. Una chispa de esperanza encendió mi pecho. ¿Y cómo reaccionaron? Daniel suspiró con cansancio. Mi padre dijo que estaba siendo ingenuo y emocional. Mi madre lloró y me acusó de elegir a una extraña por encima de la familia. Es el mismo tipo de manipulación que han usado toda mi vida. ¿Y funcionó? Pregunté,
sin suavizar el tono. Me sostuvo la mirada. No esta vez. Les dije que si no retiraban su ultimátum, llamaría personalmente a cada invitado para explicar por qué la boda se cancelaba. A pesar de todo, sentí orgullo por él. Debió ser muy difícil. Fue aterrador, admitió con una sonrisa amarga, pero al mismo tiempo liberador. Por primera vez en mi vida salí de esa casa sin ceder a sus exigencias. El camarero apareció y pedimos solo bebidas, ninguno de los dos tenía apetito. Una vez solos de nuevo, Daniel continuó. Anoche me quedé en casa de Jason, intentando decidir qué hacer. El acuerdo prenupcial en teoría no es descabellado, pero la forma en que lo plantearon y las cláusulas que incluía, me dieron vergüenza de llevar el apellido ruso. Respiré hondo. Era el instante de mostrar mi propia verdad. Daniel, hay algo que nunca te conté. Algo que he guardado en secreto durante toda nuestra relación. Su expresión se tensó. ¿De qué hablas? Saqué de mi bolso una carpeta con copias de mis estados financieros y la deslicé hacia él. Cuando mi abuelo murió en mi último año de universidad, me dejó una herencia considerable. Daniel hojeó los documentos. En cuestión de segundos, el desconcierto en su rostro se convirtió en sorpresa. ¿7,5 millones? Leyó incrédulo. ¿Y tu empresa? Otro 1,5 millones. Olivia, ¿por qué nunca me dijiste esto? Por la misma razón por la que tú no te presentas como Daniel Russo, heredero de los Russo de Chicago, en cada lugar al que vas, expliqué. Quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo. Deseaba relaciones genuinas, basadas en el respeto y los valores compartidos, no en el dinero ni en el estatus. Él continuaba revisando página tras página, cada vez más sorprendido. Todo este tiempo, mis padres te han tratado como una cazafortunas tras la fortuna de los Russo. ¿Exacto? Terminé por él. Irónicamente, fue justo al revés. Daniel levantó la vista, con una mezcla de asombro y un dejo de dolor. ¿No confiaste lo suficiente en mí para contarme esto? Sabía que esa pregunta llegaría y debía responder con sinceridad. Nunca fue una cuestión de confianza. Al principio, simplemente no lo consideré relevante. Pero a medida que conocí a tu familia y vi la importancia que daban al dinero y al estatus, me negué a revelarlo. No quería que me juzgaran por mi cuenta bancaria. Además, confieso que quería observar cómo me tratarían sin saberlo. ¿Un experimento?, replicó, con un matiz defensivo. No hacia ti, aclaré rápidamente. Jamás hacia ti. Pero sí, en cierto modo fue una prueba de carácter para tu familia. Una que fallaron estrepitosamente ayer. El camarero regresó con las bebidas, regalándonos un respiro. Daniel tomó un trago largo de whisky antes de hablar de nuevo. Entiendo tus razones, dijo despacio, pero siento que faltó transparencia entre nosotros. Eso va en ambos sentidos, respondí. Tú deberías haberme hablado de las expectativas del prenup y yo de mi situación financiera. Él asintió, reconociendo la verdad. Es cierto, quizá la honestidad total nos habría evitado todo esto. Pero estamos aquí, Olivia, y debemos decidir qué hacer ahora. ¿Qué quieres tú? El significado detrás de sus palabras era claro. No solo preguntaba por el acuerdo o la boda, sino por nuestro futuro. Abrí otra carpeta, esta vez con el documento que había trabajado junto con Harold en esa misma mañana. Quiero un matrimonio de iguales, dije, empujando el contrato hacia él. Un compromiso donde cada uno proteja lo que ha construido, pero al mismo tiempo construyamos algo más grande juntos. Y quiero unos suegros que me respeten como tal, no como si fuese un caso de caridad que su hijo rescató de la mediocridad. Daniel abrió la carpeta y comenzó a leer el nuevo acuerdo prenupcial. Como abogado, comprendió de inmediato que los términos eran justos en comparación con la versión impuesta por sus padres. Esto es completamente razonable, dijo alzando la vista. Una protección equilibrada para ambas partes, reglas claras sobre la propiedad intelectual y un enfoque justo respecto a los ingresos futuros y los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso es lo que un acuerdo prenupcial debería ser, respondí con firmeza. No un arma para someter, sino un escudo que garantice justicia para los dos. Cerró la carpeta y tomó mi mano de nuevo. Esta vez no me resistí. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende de ti, le contesté. Necesito saber dónde te posicionas, Daniel, no solo en lo relativo al acuerdo, sino también sobre nuestra relación y el papel que tu familia ocupa en ella. Cuando nos casemos dentro de 3 días, debo estar segura de que seremos un verdadero equipo, dispuestos a enfrentar juntos el mundo, incluidos tus padres. Daniel me sostuvo la mano con fuerza, sus ojos fijos en los míos. Ayer, cuando salí de la casa de mis padres, tomé una decisión. Elegí estar contigo, no porque fuese lo más fácil, sino porque era lo correcto. Te amo, Olivia. Amo tu inteligencia, tu integridad y tu compasión. Que tengas $9 o 9 millones no cambia nada. La sinceridad de sus palabras derritió parte de la frialdad que se había apoderado de mí. Entonces esto es lo que propongo, dije con calma. Esta misma noche nos reunimos con tus padres y les presentamos este nuevo acuerdo como definitivo. Dejamos claro que nuestro matrimonio será una unión de iguales, y que la relación con tu familia tendrá que adaptarse a esa realidad. No lo tomarán bien, advirtió él. Especialmente mi madre. Probablemente no,
asentí. Pero su reacción nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre cómo será nuestro futuro con ellos. Daniel reflexionó un momento antes de asentir lentamente. Tienes razón. Es hora de poner límites que debimos establecer hace mucho. Levantó su copa en un pequeño brindis. A enfrentarnos juntos a la Inquisición de los rusos. Choqué mi copa con la suya. Mientras finalizábamos las bebidas y repasábamos la estrategia para esa noche, sentí un renovado sentido de unión. Las mentiras, tanto las suyas como las mías, habían quedado atrás. Ahora enfrentaríamos a su familia como un frente unido, con la honestidad como base y la igualdad como exigencia innegociable. Mandé un mensaje rápido a Harold Stein confirmando que la primera parte del plan había funcionado. Su respuesta fue breve y típica en él: excelente. Recuerden, nada de concesiones en los puntos clave. Buena suerte. Suerte, pensé mientras Daniel y yo salíamos del restaurante tomados de la mano. Tal vez no la necesitábamos. Teníamos la verdad de nuestro lado, y en mi experiencia eso siempre era más poderoso que cualquier golpe de fortuna. A las 6 en punto, el coche se detuvo en la entrada de The Plaza Soap Room. Había elegido ese lugar no solo por ser un terreno neutral, sino también por su reputación como uno de los sitios más exclusivos y discretos de Chicago. El personal era conocido por su profesionalismo y su capacidad de fingir que no veía ni escuchaba nada, incluso en las reuniones más tensas. Daniel me ayudó a bajar del coche, su mano cálida y firme me dio confianza. Pasamos la tarde afinando la estrategia y revisando juntos el acuerdo, reforzando nuestra postura conjunta. Él vestía un traje azul marino impecablemente entallado, que proyectaba autoridad sin la intimidación que siempre transmitían los trajes de su padre. Yo llevaba un vestido color crema, elegante y firme, acompañado de un blazer a medida y las perlas heredadas de mi abuela, con los pendientes a juego en mis orejas. ¿Lista?, preguntó Daniel mientras nos deteníamos frente a la entrada. Tan lista como se puede estar, respondí, apretando su mano. El maitre nos recibió por nuestro nombre y nos condujo a un comedor privado que había reservado. Era un espacio sobrio y refinado, una mesa de caoba con capacidad para 10, aunque solo se habían dispuesto 4 cubiertos. Las copas de cristal brillaban bajo la luz de una elegante araña, y las paredes lucían obras de arte originales. Grandes ventanales ofrecían una vista imponente del lago Michigan, que reflejaba la luz del atardecer. Sus otros invitados aún no han llegado, informó el maitre. ¿Desean algo de beber mientras esperan? Pedimos agua con gas. El alcohol no sería un aliado en una confrontación como la que se avecinaba. Llegarán tarde, predijo Daniel una vez que el maitre salió. Es una táctica de poder. Mi madre nunca aparece sin hacer esperar al menos 15 minutos. Acertó. A las 6:17, la puerta se abrió y entraron Anthony y Verónica Russo. Anthony, en su elemento, llevaba un traje gris carbón casi idéntico al que usó el día de la emboscada con el primer acuerdo. Verónica, en cambio, lucía un vestido burdeos de diseñador que seguramente costaba más que la hipoteca mensual de muchas personas, acompañado de pendientes de diamantes que brillaban con cada giro de su cabeza. Daniel, querido, dijo Verónica, besando el aire junto a las mejillas de su hijo e ignorándome por completo. Qué lugar tan encantador. Aunque sigo sin entender por qué era necesaria tanta formalidad para una simple firma. Anthony me dedicó apenas un gesto, la mínima señal de reconocimiento. Espero que hayas tomado una decisión sensata, Olivia. Las 9 de la mañana ya pasaron, pero estamos dispuestos a ser flexibles dadas las circunstancias. Por favor, tomen asiento, indiqué con serenidad, señalando las sillas frente a nosotros. Tenemos mucho de qué hablar. El tono de mi voz pareció advertirle a Verónica que esto no sería la rendición que esperaba. Sus ojos se entrecerraron apenas, mientras se sentaba con elegancia calculada. Hemos revisado el acuerdo que presentaron, empezó Daniel con voz firme y profesional, y lo encontramos inaceptable, tanto en su enfoque como en sus condiciones. Anthony arqueó las cejas. ¿Inaceptable? Es el acuerdo estándar de la familia Russo. Tus hermanos lo firmaron sin problemas. Ellos se casaron con personas que compartían su mismo entorno, respondió Daniel. Aquí la dinámica de poder es completamente distinta. ¿Dinámica de poder?, repitió Verónica con un gesto de fastidio. Esto no es un experimento sociológico, Daniel. Es simplemente una protección legal que cualquier familia prudente exigiría. Saqué mi portafolio de cuero, lo abrí sobre la mesa y mostré nuestra contrapropuesta junto con los documentos de respaldo. Estamos de acuerdo en que una protección legal sensata es necesaria, dije con calma. Por eso hemos preparado un acuerdo alternativo que protege a ambos por igual. El rostro de Anthony se endureció. Ese no era el trato. Tú debías firmar nuestro documento, no presentar alternativas. Los planes cambian, respondí mirándolo directamente, sobre todo cuando aparecen nuevos elementos en el camino. El camarero entró en ese momento con nuestra agua con gas y tomó los pedidos de Anthony y Verónica. La breve interrupción no logró disipar la tensión que flotaba sobre la mesa como una nube espesa. Cuando volvió a quedar en silencio, empujé suavemente el nuevo acuerdo hacia ellos. El documento que coloqué sobre la mesa ofrecía una protección justa y equilibrada tanto para los bienes de la familia Russo como para mi propio patrimonio. Tus activos no requieren tanta protección como los de generaciones de la familia Russo,
comentó Verónica Russo, incapaz de disimular una sonrisa condescendiente. Tu pequeña empresa de software no se compara con un legado como el nuestro. Quizás te sorprendas, intervino Daniel Russo, con un dejo de orgullo en la voz mientras me miraba. Saqué entonces los estados financieros de mi portafolio y los puse sobre el acuerdo prenupcial. Mi patrimonio actual ronda los 9 millones de dólares, anuncié con serenidad. 7,5 millones en inversiones diversificadas que provienen de la herencia de mi abuelo, y 1,5 millones correspondiente a la última valoración de mi empresa. Las expresiones de asombro en sus rostros fueron exactamente lo que había anticipado. El primero en recomponerse fue Anthony Russo, cuya mente de abogado reaccionó al instante. Tomó los documentos con incredulidad apenas disimulada. Eso es imposible, murmuró Verónica, con el rostro enrojecido. Conduces un Audi de 5 años y tus padres son maestros. Yo valoro más la responsabilidad financiera que las apariencias, respondí con calma. Y sí, mis padres son maestros, quienes me inculcaron la importancia de la educación, el esfuerzo y vivir dentro de nuestras posibilidades. Lecciones que me han servido de mucho. Anthony revisaba los papeles con creciente desconcierto. Parecen legítimos, admitió a regañadientes. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Me habrías tratado de la misma manera si lo hubieras sabido? Le repliqué sin dudar. El rubor cada vez más intenso en el rostro de Verónica fue suficiente respuesta. Esto cambia considerablemente las cosas, dijo Anthony, recuperando su postura profesional. Necesitaremos revisar cualquier acuerdo alternativo con mucho cuidado. Por supuesto, asentí. Lo justo habría sido que me permitieran evaluar su propuesta original con mi abogada antes de imponerla. Verónica aún parecía incapaz de reconciliar la imagen que tenía de mí con la realidad frente a sus ojos. ¿Tu abuelo te dejó 7 millones? ¿A qué se dedicaba? Invirtió con sabiduría durante toda su vida, llevando un estilo sencillo, expliqué, no muy diferente de lo que hizo el primer ruso al fundar la fortuna de su familia. Esa comparación no fue de su agrado, pero antes de que pudiera contestar, Daniel intervino. Mamá, papá, el problema no es solo el acuerdo prenupcial, sino la manera en que decidieron manejarlo. Presentárselo a Olivia 3 días antes de la boda fue irrespetuoso. Pensamos que lo mejor era resolverlo con rapidez, se defendió Anthony, aunque con menos convicción que antes. ¿Llaman rapidez a amenazar con cancelar nuestra boda si ella no firmaba? Replicó Daniel con firmeza. Eso no es eficiencia, es coerción. Verónica cambió de tono, apelando al afecto maternal. Cariño, solo queríamos protegerte y salvaguardar el legado de la familia. Lo que yo veo, respondió él con seguridad, es que asumieron cosas sobre la mujer que amo sin molestarse en conocerla, y luego intentaron usar el dinero como herramienta de control. Eso se termina aquí. En ese instante lo amé más que nunca. Verlo enfrentarse a las manipulaciones que habían marcado su vida entera me llenó de fuerza. El nuevo acuerdo prenupcial, retomé, dirigiendo su atención al documento, protege tanto los activos de los rusos como los míos. Establece términos justos para la división de bienes en caso de divorcio, según las contribuciones y la duración del matrimonio. Además, garantiza mis derechos de propiedad intelectual y los intereses de mi empresa, del mismo modo que protege los negocios de la familia Russo. Anthony lo leía con ojo experto. Algunas cláusulas son poco comunes, observó, aunque sin descartarlas. Pero justas, subrayó Daniel. A diferencia del documento que presentaron a Olivia, necesitaremos tiempo para que nuestros abogados lo revisen, dijo Anthony al cerrar la carpeta. Tienen hasta mañana por la tarde, respondí. La boda es en 2 días y esto debe resolverse antes. La mirada de Verónica se clavó en mí, sorprendida por mi firmeza. Ese tiempo apenas alcanza para una revisión adecuada. Era el mismo plazo que me dieron ustedes, recordé con serenidad. Anthony posó la mano sobre el brazo de su esposa, consciente del cambio en la balanza. Lo revisaremos a primera hora y enviaremos una respuesta a las 3 de la tarde, aseguró. Cualquier modificación deberá mantener el equilibrio del acuerdo, advirtió Daniel. No aceptaremos volver a términos unilaterales. Entendido, concedió Anthony, en un gesto de respeto profesional. Verónica permaneció callada durante un instante. Cuando finalmente habló, su tono había perdido parte de la altivez que la caracterizaba. Puede que haya juzgado mal algunos aspectos de tu situación, Olivia, aunque sigo considerando extraño que ocultaras esa información a tu futura familia. Era lo más cercano a una disculpa que podía esperar de ella. Decidí tender un puente. Quizás todos deberíamos haber sido más claros desde el principio. Espero que a partir de ahora podamos construir una relación basada en respeto mutuo. El camarero apareció con las bebidas de Anthony y Verónica, pero ninguno quiso cenar. La reunión había cumplido su propósito. Cuando nos levantamos, Anthony extendió su mano hacia mí, un gesto impensable un día antes. Has demostrado ser una negociadora formidable, Olivia. La familia Russo podría beneficiarse de tu perspectiva. Acepté su mano como una señal de tregua. Espero contribuir a la familia en muchos sentidos, señor Russo. La despedida de Verónica fue más fría, aunque ya no teñida de desprecio. Era un pequeño avance. Al quedarse solos,
Daniel me rodeó con sus brazos en la intimidad del comedor privado. Estuviste magnífica, susurró contra mi cabello. Estuvimos magníficos, lo corregí, mirándolo a los ojos. Él sonrió con sinceridad, libre de la tensión de los días anteriores. Me gusta cómo suena eso. Salimos del de Plaza Soak Room tomados de la mano, bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. Sabía que el camino no sería sencillo, especialmente con Verónica como suegra, pero la dinámica había cambiado. Nos habíamos afirmado como iguales, ante ellos y entre nosotros. Era el cimiento perfecto sobre el que construir nuestro matrimonio. 2 días después, me encontraba en una pequeña antesala del Waldorf Astoria, vestida con el elegante y moderno vestido de novia que había elegido meses atrás. El acuerdo prenupcial se había firmado la tarde anterior, con solo algunos ajustes mínimos en la redacción que no alteraban la protección equitativa que garantizaba para ambas familias. Contra todo pronóstico, Anthony Russo había mostrado una actitud sorprendentemente razonable durante las negociaciones finales, mientras que Verónica Russo había mantenido cierta distancia, tal vez aún asimilando lo equivocada que había estado en su juicio inicial. Samantha Rivera ajustaba con delicadeza mi velo, sus ojos brillaban con emoción contenida. ¿Estás deslumbrante, Olivia? Y no lo digo solo por este vestido maravilloso. Hay algo distinto en ti hoy. Desde donde se inclinaba para acomodar la cola de mi vestido, mi madre intervino con una sonrisa llena de orgullo. Eso que notas es confianza. Por fin dejó de ocultar su luz. Tenía razón. Los últimos 3 días me habían transformado de una manera sutil pero profunda. Enfrentarme a los Russo, revelar mi verdadera situación financiera y marcar límites claros había liberado un peso que ni siquiera había reconocido que cargaba. Durante 3 años me había esforzado en controlar las percepciones de los demás, temiendo que mi fortuna cambiara la manera en que me veían. La ironía era evidente. Ese miedo me había llevado precisamente al tipo de prejuicio que tanto deseaba evitar. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Para mi sorpresa, fue Verónica Russo quien entró. Había dejado de lado su acostumbrada apariencia intimidante para presentarse con un aire más maternal, vestida en un delicado azul que no competía con mi atuendo, sino que lo complementaba. ¿Podría hablar a solas con Olivia?, preguntó con una voz carente de su habitual tono autoritario. Mi madre y Samantha se miraron entre sí antes de asentir y salir de la habitación, dejándome frente a frente con mi futura suegra. Verónica se acercó despacio, observando cada detalle de mi apariencia con un gesto que no lograba descifrar. «Eres una novia preciosa», dijo finalmente. «Gracias», respondí, sin saber bien hacia dónde se dirigía aquella conversación. Con un gesto inesperadamente frágil en alguien que parecía calcular cada uno de sus movimientos, rozó la delicada blonda de mi velo. «Te debo una disculpa, Olivia. Una de verdad, no la disculpa a medias que te ofrecí en The Plaza Soak Room». No era común imaginar a Verónica Russo pronunciando palabras así. «Mi comportamiento fue inexcusable», continuó, «no solo por la emboscada del acuerdo prenupcial, sino también por los meses de condescendencia y juicios injustos. Hice suposiciones superficiales y nunca me tomé la molestia de conocer a la verdadera mujer que mi hijo ama». La sinceridad en su voz era incuestionable. «Reconocerlo no debe de haber sido fácil», respondí con honestidad. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Los Russo no solemos admitir errores. Es un rasgo familiar que espero tú y Daniel puedan mejorar en la próxima generación». Abrió su bolso de mano y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Traje algo para ti, un gesto de paz». La recibí con cautela y al abrirla descubrí unos pendientes de zafiros y diamantes que, a simple vista, tenían gran antigüedad e historia. «Pertenecieron a la bisabuela de Daniel», explicó. «Era hija de un obrero que se casó con un miembro de la familia Russo pese a la gran oposición que enfrentaron. Fue ella quien salvó el negocio familiar durante la depresión, gracias a su inteligencia y determinación, virtudes que su marido no tenía». Las semejanzas eran claras, y el gesto me conmovió más de lo que esperaba. «Son hermosos. Gracias por compartir esta historia conmigo. Quizá quieras llevarlos hoy, ya sabes, algo viejo y algo azul». Asentí, retirando mis perlas para permitir que Verónica me colocara los zafiros. Fue un instante pequeño, pero cargado de significado, un puente frágil entre nosotras. «Daniel te ama profundamente», dijo mientras me observaba ya con los pendientes puestos. «Eso debió ser suficiente para mí desde el principio. Espero que puedas perdonar mi ceguera». «Creo que ambas hemos aprendido lo mucho que engañan las apariencias», contesté. «Lo importante es avanzar». Verónica asintió, esforzándose por recuperar su compostura. «Debo regresar con Anthony. Tu padre estará aquí en unos minutos para llevarte al altar». Se detuvo un instante, y con voz firme, añadió, «Bienvenida a la familia, Olivia». De corazón. Tras su partida, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Los pendientes de zafiro brillaban con cada movimiento de mi cabeza. No eran solo joyas, representaban el reconocimiento de que no me estaba uniendo únicamente a Daniel, sino también a una línea de mujeres fuertes que habían dejado su huella en el destino de los Russo. Poco después, mi padre entró en la sala. Sus ojos se humedecieron al verme. «Mi hija brillante», murmuró, abrazándome con cuidado para no arrugar el vestido. «¿Lista para empezar este nuevo capítulo?». «Más que lista», respondí con convicción. La ceremonia resultó ser todo lo que había soñado,
íntima y emotiva, a pesar de los 200 invitados que nos acompañaban. Cuando avancé por el pasillo hacia el altar, lo primero que vi fue la mirada de Daniel Russo. En sus ojos había una ternura tan intensa que todo lo demás desapareció, los conflictos, las tensiones, las discusiones de la semana previa se desvanecieron, dejándome solo con la certeza de lo que importaba de verdad. Nuestros votos, aunque tradicionales, los pronunciamos con una sinceridad que conmovió a más de uno hasta las lágrimas, incluso, para mi sorpresa, a Verónica Russo. En la recepción, comencé a notar un cambio sutil en el modo en que la familia Russo y sus amistades se relacionaban conmigo. La condescendencia que solía percibir en ellos había dado paso a un interés genuino y a un respeto evidente. Anthony Russo, por ejemplo, me presentó ante sus socios de negocios con orgullo, resaltando mis logros como empresaria. Verónica, por su parte, se aseguró de sentarme junto a su amiga más cercana, una jueza federal cuya opinión claramente tenía gran peso para ella. Daniel también se dio cuenta de ese giro en las actitudes. Mientras bailábamos juntos por primera vez como esposos, me susurró al oído con una leve ironía. Impresionante lo que 9 millones pueden hacer por la reputación social de alguien. No se trata del dinero, le respondí con firmeza. Se trata de exigir respeto y de defenderse. Él sonrió con complicidad. Quizás sea una combinación de ambas cosas. Pero lo cierto es que nunca me he sentido tan orgulloso de llamarte mi esposa. Nuestra luna de miel en las islas griegas fue un respiro perfecto. Durante 2 semanas dejamos atrás tensiones familiares y acuerdos prenupciales. Éramos únicamente Daniel y Olivia, disfrutando del mar azul, recorriendo pueblos pintados de blanco y compartiendo conversaciones largas sobre nuestro futuro, cómo construiríamos nuestra vida en pareja y qué límites pondríamos a nuestras familias. 6 meses más tarde, esas charlas comenzaron a ponerse a prueba. Verónica empezó a insinuar que debíamos integrarnos a la tradición familiar de cenas dominicales cada semana. Daniel fue categórico en privado: una vez al mes sería suficiente. Necesitamos nuestras propias costumbres y nuestro tiempo juntos, me dijo. Lo apoyé sin dudar, y para sorpresa de ambos, Verónica aceptó la condición con escasa resistencia, como si comprendiera que esa distancia fortalecía las nuevas dinámicas familiares. Anthony, por su parte, mostró un respeto renovado hacia mí en aspectos concretos. Me invitó a asesorar en la modernización tecnológica de su bufete, y lo más llamativo, realmente escuchó mis sugerencias. Cuando mi empresa consiguió un contrato importante con el sistema de escuelas públicas de Chicago, él mismo me llamó para felicitarme. Con Daniel fuimos consolidando nuestro propio ritmo como pareja, independiente de las expectativas de los Russo. Compramos una casa elegida por los dos en un barrio que nos encantaba, usando una combinación de nuestros recursos. Tomamos las decisiones financieras como equipo, aportando cada uno su experiencia sin que ninguno prevaleciera sobre el otro. El acuerdo prenupcial que había generado tanto caos quedó guardado en una caja de seguridad, tal vez para nunca usarse. Su verdadero valor no fue el papel en sí, sino el proceso de elaborarlo. Dejó claro que nuestro matrimonio se basaría en la igualdad, sin importar apellido o patrimonio. Al recordar esa semana caótica antes de la boda, me siento agradecida de haber pasado por ese conflicto, porque nos obligó a hablar de lo que muchos prefieren esconder. Esos días nos dieron una fortaleza que la calma jamás habría forjado. Yo aprendí que ocultar partes de uno mismo, aunque parezca proteger, genera más problemas que soluciones. Daniel aprendió a plantarse ante las presiones familiares cuando amenazaban lo esencial. Descubrimos juntos que una verdadera alianza requiere vulnerabilidad y firmeza, la valentía de mostrar quién eres y la fuerza de defender lo que quieres construir. Para los Russo, la riqueza siempre había significado poder, control y estatus. Creyeron que mi aparente falta de recursos era un defecto que podían manejar. Cuando se enteraron de mi realidad financiera, se vieron obligados a reconsiderar no solo su juicio hacia mí, sino también la manera en que entendían las relaciones familiares. Para mí, el dinero nunca fue una herramienta de dominio, sino un medio de independencia y de oportunidades. Esa diferencia en la forma de entender la riqueza sigue marcando mis vínculos con ellos. A veces genera tensiones, otras abre debates valiosos sobre valores y prioridades. Con el tiempo comprendí que el matrimonio no es únicamente la unión de dos personas, sino también de dos formas de vida, dos visiones sobre la familia, el trabajo y el futuro. La armonía solo se logra con comunicación constante, respeto mutuo y la disposición de defender los principios esenciales, aun cuando en otros puntos haya que ceder. Aquella decisión tomada a solo 3 días de la boda se convirtió en un punto de quiebre en mi vida. No fue únicamente la firma de un documento o la defensa de mis bienes, sino la afirmación de mi voz dentro de un entorno que, al principio, me había visto como una extraña. Hoy sé que en aquel momento no solo estaba eligiendo casarme con Daniel, sino también establecer las bases de la vida que quería para mí, una en la que no tendría que esconder lo que era ni lo que había construido. Con el tiempo, aprendí que imponerse no siempre significa gritar más fuerte, sino mantener la calma cuando otros intentan reducirte. La verdadera victoria estuvo en demostrar, día a día, que no me dejaría moldear según expectativas ajenas. Daniel y yo continuamos edificando un hogar donde las decisiones se toman de manera compartida,
y ese equilibrio sigue siendo la mayor fortaleza de nuestra relación. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que, aunque aquella semana previa a la boda fue una tormenta, también fue la prueba que nos permitió descubrir la solidez de lo que estábamos construyendo. A veces, las crisis no llegan para destruirlo todo, sino para mostrar que merece ser defendido y que debe transformarse. Y si algo me quedó grabado de toda esa experiencia es esto: nunca subestimes el poder de mantenerte firme en lo que crees, porque en ese acto silencioso de resistencia está la semilla de todo respeto verdadero.